Hola y bienvenidos una vez más al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, que hoy se complace muchísimo en tener como invitado especial a Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine 2022. Bienvenido a nuestro espacio, Manolo. Gracias. Bueno, obviamente se impone comenzar con nuestras felicitaciones, todo el equipo de entrevistas de nuestro canal. Es un premio que se entrega por la obra de la vida, un premio muy bien merecido y parece un lugar común, pero obviamente antes de comenzar por sus inicios y su carrera, vamos a hacerlo a la inversa. ¿Qué representó este premio? ¿Qué nuevos retos? ¿En qué momento de su vida profesional llegó? Bueno, llega en un momento muy especial. Fíjate, tú empiezas por el final, pero yo tengo que empezar por el principio. La primera película que presenté al ICAIC de ficción fue una película sobre césped. Y en aquel momento no lo pude hacer. Ahora tengo otra película sobre césped, estoy escribiendo guión, espero que no sea la última, pero llega en un momento de mi vida donde ya tengo una formación mucho más completa y he podido realizar con el curso de los años una gran investigación. De manera que este premio me resulta como una valoración de todo eso que sucedió entre un césped y otro. Y me resulta igual, pero contento. Igual porque yo sigo siendo el mismo, no, nada me cambia con relación al premio. Pero sí contento porque es una valoración de la vida. Y como el jurado es un jurado de compañeros de toda la vida, de trabajo y de estar aquí en este organismo, pues me resulta más grato todavía porque me valoran porque me conocen. Y en ese sentido, pues bueno, por ahí va. Indudablemente el reconocimiento de sus colegas de tantos años, Sí. También de las instituciones que lo nominaron. Ajá. O sea, creo que es un reconocimiento de la cultura cubana en general y como ella me decía, es como un cierre de un ciclo importante a raíz de o alrededor de la figura de Céspedes. Qué interesante. Eso es para mí lo que pienso en este momento. Y como tú dices, sí es un reconocimiento de la cultura cubana porque las nominaciones fueron muy altas. Claro. Fueron bastante, y eso implica que hay un reconocimiento también de otros sectores, porque son muchos los sectores que nominan en el Premio Nacional de Cine. Está la sección de cine de la unidad, pero también están todos los organismos de provincia, etc. Exacto. Y yo agradezco mucho al Centro de Cine de Villa Clara y al Cineclub Cubanacán. Allá voy. Porque todos los años, ellos han insistido todos los años en nominarme. Justamente voy a Villa Clara, porque me gusta siempre conversar con los entrevistados sobre sus orígenes. Cuando estudiamos y cuando podemos disfrutar su obra, vemos que además de guionista, que acaba de hacer referencia a eso, usted ha sido documentalista, ha hecho comedias rurales, ha hecho musicales, ha hecho ficción, pero los inicios se remontan un poco a su Villa Clara, a esos orígenes del cineclub en que formó con un grupo de colegas. ¿Cuándo descubrió esas inclinaciones hacia el audiovisual y cuánto aportó ese cineclub que sirvió para romper el hielo con este mundo mágico? Mira, le debo mucho a mi padre. Mi padre fue artista, era negrito de teatro bufo, pero por circunstancias de la vida dejó de hacerlo y se dedicó a la tabaquería. Él era tabaquero. Pero en realidad toda esa atmósfera me nutrió de niño. Y él era muy amante del cine, muy amante de Chaplin, de Buster Keaton, de la comedia, como humorista al fin, de la comedia buena, de la comedia de calidad. Y me llevaba mucho al cine. Entonces ahí aprendí a ver cine. Pero el encuentro con una película del neorrealismo italiano, una película que mostraba la vida de los trabajadores, de los obreros, de los arrozales del Po. Una película que se llamó Arroz Amargo, con Silvana Mangano. Esa película me descubrió que la realidad en que yo vivía podía ser motivo del cine. Y me inclinó decisivamente para ese camino,
empecé a ver muchas películas, sobre todo las italianas y las francesas, que tenían este corte, y a partir de eso, ya cuando entro en el Instituto de Segunda Enseñanza, me llama un día Raúl Rodríguez, el actual director de fotografía, porque se había encontrado un proyector tirado en un cuarto de desahogo del instituto. Lo echamos a andar, vimos que funcionaba y decidimos hacer un cineclub. Y aquello fue una idea que prendió entre los jóvenes. Discutíamos mucho las películas, las llevábamos por diferentes lugares. Fuimos divulgadores de los primeros documentales del ICAI, los primeros documentales que se hicieron un poco balbuceantes, pero los llevábamos por todas partes. Ya usted está en el ICAI y yo todavía estoy en Santa Clara. Sí, porque Santa Clara también me posibilita ir al ICAI. Y yo, esto que te estoy hablando es en Santa Clara. Esos documentales los llevábamos a Santa Clara y los... Quizás fuimos los primeros cinemóviles, mira, ahora que pienso en eso. Porque lo llevábamos a las vallas de Gallo, lo llevábamos por pueblos de campo, cargábamos el proyector, Ramón y yo lo proyectábamos y así divulgábamos todos esos materiales. Y luego vino la batalla de Santa Clara, la película. En que van a filmar allí, por supuesto, con todas las inclinaciones por el cine. Me metí en la película como voluntario, como asistente de dirección, de producción, en fin, como la gente que conocía el terreno y podía ayudar. Y a partir de ahí, ¿qué más quieres saber de Santa Clara? Además, creo que eso es vital, porque formar parte del cine y de ese equipo que se crea cuando se está realizando una película y haber vivido otros roles, no solamente el de director, es vital. Sí, es vital, es vital. Cuando estamos enfrentando una producción cinematográfica. Y tan vital, ya que tú hablas de esto, voy al ICAI. Fue muy vital porque el ICAI nos enseñó a participar en esos roles. Claro. Y es increíble cómo después, con el paso del tiempo, la Escuela Internacional de Cine se crea a partir de la polivalencia, que es que los alumnos aprenden en todos esos roles. Porque es muy, muy importante saber qué está haciendo el que está al lado de uno. No solamente dirigir, sino saber qué hace el otro para poderle sacar toda la creatividad que tiene. Bueno, para seguir hablando del ICAI, de la Escuela de Cine, todas esas cosas que ya usted me está adelantando, me parece, si no me equivoco, que Santa Clara también fue el espacio donde conoció a Eslinda Núñez. Sí. Para nosotros, un placer también hablar de Eslinda, uno de los rostros más importantes, paradigmáticos del cine cubano. ¿Cómo ha sido esa convivencia? ¿Cuánto ha influido en la vida de ambos que sean cineastas los dos y que se impongan, digamos, retos, metas, que la exigencia sea mucho mayor entre ustedes? Es una cosa un poco difícil de explicar porque yo no quisiera que se pensara que yo me meto en su trabajo y que ella se mete en mi trabajo, pero siempre estamos pendientes uno del otro. O sea, Eslinda es una actriz y una actriz trabaja con un director. Yo en ese campo no me meto, pero si ella tiene dificultades, si tiene dudas, etcétera, es lógico que nos consultemos unos a otros. Y hemos trabajado juntos también. Nos conocimos siendo muy jóvenes. Ambos decidimos que nuestro camino estaba por el cine o por el teatro. Entonces nos casamos, vinimos a La Habana. Ella comenzó a estudiar en la Academia de Teatro Estudio. Y se nutrió también de todo el ambiente del ICAI. Y tratamos nosotros de formarnos el uno al otro, ayudándonos el uno al otro. Yo pienso que eso creó una unidad que ha perdurado toda la vida. Y no es una unidad con dependencia. O sea, cada uno tiene su mundo, tiene sus cosas. Pero siempre hay como la seguridad de que hay alguien detrás que lo puede ayudar a uno. Y realmente en las películas que Eslinda no ha trabajado, por ejemplo, Zafiro Locura Azul, me ha ayudado muchísimo. Por eso la mencionaba, más que por tocar facetas de su vida personal, porque creo que son cosas que lo han ayudado en su desarrollo profesional, igual que usted la puede haber ayudado muchísimo a ella, porque me imagino que se pueda sentir viendo como espectador ese rostro bello que ha sido Eslinda toda la vida, desde sus inicios hasta la actualidad. Yo tuve un descubrimiento muy grande con ella en Lucía.
porque yo la veía actuar en teatro, veía que actuaba bien, pero cuando la vi en una pantalla grande con Lucía y vi lo mucho que sus ojos proyectaban su interior, fue un descubrimiento. Porque Linda es una actriz que trabaja mucho internamente y lo proyecta en el rostro, en los ojos, tiene una gran expresividad. Y eso lo descubrí yo para mí, lo descubrí en Lucía. Bueno, hablamos de Linda, hablamos de Santa Clara, se casan, vienen a La Habana, también usted forma parte de la revista Cine Cubano. Sí. Y creo que trabajar con la teoría, con la investigación, con la crítica, puede ser también un elemento importante a la hora de asumir como creador un proyecto cinematográfico. Muy importante, porque la apreciación es muy importante para poder hacer. O sea, los cineclubs, por ejemplo, tienen un área de apreciación y un área de realización. Y están complementados uno con otro. El paso por la revista Cine Cubano, el contacto con gentes, y date cuenta que yo venía con una cultura provinciana que me obligaba a superarme cada día más. El contacto con gente que eran tanques pensantes de la cultura cubana en ese momento y que convergía en la revista Cine Cubano. Estaban allí todo el tiempo, escribían sus artículos, lo llevaban, los discutían, yo tenía que verlo, emplanarlo, en fin, estudiarlo. Es muy importante. Es muy importante para un estudiante no decirte que escriba críticas de cine, pero sí que aprecie el cine. Y en los tiempos actuales en que la gente casi no va al cine, me resulta una gran preocupación. Porque yo veo las películas en la computadora o en el televisor y me sirven de información, de saber qué están haciendo, por qué premiaron esta y la otra, pero no las aprecio. Pero no es lo mismo vivirlo en la sala. En la sala, no las aprecio como en la sala. Y para poder transmitir eso, creo que hay que conocer la sala de cine. Y para mí fue muy importante la Cinemateca. La Cinemateca me formó. Los ciclos de la Cinemateca. Yo le juro a los televidentes que yo no lo había anunciado en ninguna de las preguntas. Y ya usted me está hablando de la Cinemateca. Pero creo que sí, que su paso por la Cinemateca, al que íbamos a hacer referencia, pero vamos a aprovechar también, fue importante. Importante para mí. Yo traté de ir a la Cinemateca que me formó. Rescatar ese mundo cultural. En alguna medida lo logré y en otra medida no lo pude lograr. Pues me quedó una cierta dosis de insatisfacción. Pero la Cinemateca fue muy importante en la formación nuestra. Sobre todo los que entramos más jóvenes al ICAI. Yo entré al ICAI con 17 años. Prácticamente a los 17, en esa época, no se está formado. Hoy en día se está mucho más formado a los 17, pero en aquella época no. Y viniendo de una ciudad donde no había ni revista de cine, no se encontraba la revista de cine seria en las librerías. O sea que la deficiencia era muy grande y la Cinemateca nos ayudó notablemente, tanto en Linda, a mí y a otros compañeros de mi generación. Y eso lo traté de recuperar. Bueno, Manolo, yo le propongo hacer una breve pausa en nuestro programa Entrevista. Vamos a seguir conversando sobre ese apasionante mundo que es el cine y la obra y la vida de Manolo Herrera. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos acá a Entrevista. Yo no quiero hacer un cine que encante, un cine que fascine. Yo no soy seductor, no tengo que seducir a nadie. Yo tengo que compartir, tengo que comunicar. Y después de esta pausa continuamos con Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine 2022, conversando en nuestro programa Entrevista.
Manolo, hacíamos referencia hace un ratico a algunos géneros por los que había transitado. Usted me hablaba que estaba escribiendo ahora un guión, que había hecho documentales, ficción, musicales. Estoy recordando películas que fueron aquí éxito de taquilla, como Zafiro, Locura Azul, también Bailando Cha Cha Cha, más épicas como Girón. Hay una que me gusta muchísimo, el documental dedicado a Julio García Espinosa. Sí. Retrato de un artista siempre Retrato de un adolescente. artista siempre adolescente. Además, tuve el honor de presentarla cuando se estrenó en el Festival de Cine acá en la Sala 23 y 12. O sea que ha transitado por muchos roles como director. ¿Hay algún género en particular que prefiera? ¿Tiene inclinación hacia alguno en especial? ¿El documental, el musical, la ficción? Mira, desde muy joven me llamó mucho la atención el musical. Y es una cosa que no he podido cultivar mucho. He hecho Zafiro, he hecho Bailando Cha Cha Cha, algunos documentales. Y tengo en proyecto una tercera película musical que el título provisional es Mambo Club. Pero es un género muy difícil y muy costoso. Y sí, el éxito de Zafiro me sorprendió muchísimo, pero no es la condicionante de mi gusto por el género. El gusto mío por el género venía desde antes porque el ambiente de mi familia, de teatro donde se emplea mucho la música, ya me inclinaba hacia esas cosas. En realidad, en mi vida en el cine un poco se ha inclinado hacia un mundo mucho más experimental, de un cine mucho más experimental, que todas las cosas que he hecho han tenido contacto con el público, incluso Girón, que es una película épica, tuvo en su momento un gran contacto con el público. Era una película que el público aplaudía en medio de la proyección cuando nuestras tropas realizaban una hazaña, en fin, no, se contaba por su propio protagonista algún hecho histórico. E incluso, una cosa de la que no hablo mucho, yo dirigí la versión en español de Voltu 5. Y Voltu 5 es una cosa que yo me encuentro con la gente que hoy tiene 40, 50 años, me hablan de la película que está formada por ella. Entonces, también eso fue una cosa que me marcó, me inclinó, me dio un gusto por el doblaje cinematográfico y realicé muchísimas películas dobladas al español. Y en lo que sí tenga fuerzas para seguir, y espero que durante mucho tiempo las tenga, quiero hacer varias películas musicales. Manolo, ¿y el documental? Mira, al documental yo voy y regreso, porque empecé por el documental. Desde el cine aficionado hacíamos documentales, después estuve en el departamento que tenía que ser los documentales más áridos, que es el científico popular, el documental didáctico, pero que nosotros buscamos la manera de divertirnos con lo que hacíamos. Y cada vez que yo siento que un tema lo debo tratar de manera documental, yo me aproximo del documental. Es algo que me gusta también, porque en definitiva me gusta el cine. He trabajado en una línea de tratar de convertir la ficción y el documental en una sola cosa. Este año hace 50 años del estreno de Girón y todavía se utiliza, es una película que se utiliza. Y Girón es la máxima expresión de esto que te digo, de la mezcla de la ficción y el documental para mí. Y bueno, sí, voy y vengo, no lo desprecio, no lo desprecio. No deje de venir. Mira, mi último trabajo, o penúltimo trabajo, es El retrato de un artista siempre adolescente, que es un documental. A mí me interesa mucho el poder de sugerencia del cine. Y en este documental lo he empleado mucho. Porque es la vida de Julio, se cuenta toda la vida de Julio, pero se cuenta toda la vida de Licaic. Se cuenta la relación entre funcionarios y artistas, que siempre es una relación muy difícil, pero necesaria. Hemos hablado, ya decía, como creador, en su paso por la revista Cine Cubano, también mucho más acá, he leído
artículos que usted ha realizado, pero también el magisterio ha formado parte de su vida. Sí, no solamente mucho. la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, a la que hacía referencia, también en la FANCA del Instituto Superior de Arte. Cuénteme un poco cómo ha sido ese rol de maestro, qué descubre o qué descubrió frente al aula y cuánto le falta y cuánto nos aporta esta nueva generación de jóvenes respecto a la de 30 años atrás. Trabajar con los jóvenes siempre es una delicia, porque te aportan muchísimas cosas. Están descubriendo un mundo, están asaltando. Y tú te acuerdas cuando tú eras joven que querías también tomar el cielo por asalto. Y todos los alumnos de una escuela de cine, o no sé si en otros campos igual, pero quieren aprender a correr antes de caminar. Y uno tiene que tener esa relación un poco que no puede ser paternalista, pero es una relación de darle mucha confianza al alumno, porque en la esfera artística tú tienes que dar mucha confianza. Y eso me encanta. Los periodos que yo he tenido que afrontar la escuela, porque siempre ha sido periodo de entrar y salir, porque uno no abandona su carrera tampoco, pues me llenan tanto como a la hora de filmar una película o de escribir un guión. Me ha hablado de todo lo que aprende, lo que lo alimenta, Ajá. esa joven generación. Pero, ¿cuánto le faltaría también desde el punto de vista cultural? Porque ahorita hablábamos de Sí. esos momentos en los que acudíamos normalmente. Era parte de nuestra vida ir al cine y disfrutar de una sala llena, lleno total, de uno de los filmes determinados. Pero hoy, lamentablemente, eso ha desaparecido. El momento de encontrarnos en una sala es en el Festival de Cine prácticamente. Sí, eso es así. Saber que estos jóvenes no vivieron eso, que a veces prefieren ver en un tablet o en su casa un filme determinado y no en un Mira, cine. hay una cosa. Yo en la relación con los alumnos he detectado que no les interesa el cine clásico. Para ellos el ciudadano Kane no le dice nada, porque están impregnados de todo un lenguaje que ha evolucionado y no tienen la conciencia exacta de que cuando se hizo esa película se estaba descubriendo ese lenguaje. Entonces, resulta muy difícil llevarlos a ese lugar. Que descubran las corrientes cinematográficas, la nueva ola francesa, el neorrealismo, en fin. Porque están en otro mundo, en otra esfera, donde el tablet, la computadora, el laptop juegan un papel muy importante para ellos. Todo este cine clásico es la historia, la clase, Exacto. la pieza museable y la manera de expresarse Sí. es otra. Y yo creo que además usted tiene la ventaja de que tiene a un joven, también creador, Inti Herrera, excelente Sí. productor también, a quien conocemos y tenemos muy de cerca, queremos muchísimo. Y qué mejor que estar en el aula y también tener a un hijo que lo pueda estar actualizando y nutriéndose mutuamente. La relación con mi hijo ha sido muy buena en ese sentido, porque me ha enseñado mucho a ver las necesidades de nuestra juventud en cuanto al audiovisual. Él tuvo una formación en la escuela, en la FANCA, Sí. y en la Escuela Internacional de Cine. Se graduó de director en la FANCA, de productor en la Escuela Internacional de Cine, pero pasó un posgrado, digamos, en el Canal Plus de España, donde estuvo 9 meses en contacto con todo un mundo tecnológico que aquí no existía y una forma de hacer. Entonces, todo eso a mí me llega también. Me llega porque me enseña que existe una generación, que existe una serie de jóvenes con un talento increíble para poder desarrollar el cine. Justamente cuando me entregaban el Premio Nacional de Cine, yo dije unas palabras y entre ellas hice el reconocimiento de que nosotros hicimos una cosa, que fue el cine cubano de determinado momento, pero que ese cine cubano ya tiene que cambiar y que el ICAI está cambiando en estos momentos, se está refundando, me parece que sobre bases muy inteligentes. Y eso es una relación que uno siente
porque siente cierta nostalgia, pero al mismo tiempo entiende que hay que cambiar y que es importantísimo el fondo y que es importantísimo los grupos de creación privados o independientes y de jóvenes y realizadores. de jóvenes exacto. realizadores, porque también ese cine que estaba un poco cerrado, un poco mutilado, un poco metido dentro de un campo que era este edificio, se abrió y se expandió a la sociedad. Y eso me parece muy bueno. Me parece que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer, que todo el mundo pueda hacer su película en determinado momento, concursar en igualdad de condiciones en un fondo. Eso me parece extraordinario. Y que este organismo lo apoye, me parece genial. Me llama mucho la atención y estoy tan satisfecha de haber estado compartiendo estos minutos. Además, no conocía que su inclinación al arte venía de su padre. O sea, Sí, que es una familia que ha heredado toda esta inclinación artística. Vamos a ver todos esos nietos que tiene, Bueno, cuál los de nietos ellos vienen por ahí, incluso su madre, que es médico, Sí, como no, la conozco. se molesta mucho porque ninguno Médico quiere hacer músico, médico músico. Exacto. La mayor escribe y le encanta escribir y también correr, porque escribe una novela, no escribe cuentos, escribe una novela. Entonces, la mediana entró en la escuela de música a estudiar cello. Pero lo interesante es que ella escogió el instrumento con 8 años. Tiene un sentido musical muy grande que heredó de su mamá. Y el varoncito que tiene 7 años, ese sí va para el circo. Ese es un mundo de alboroto. Bueno, Manolo, si tuviéramos que de alguna manera evaluar hoy, en su opinión, ¿qué le faltaría al cine cubano? ¿Qué sueños tuviera usted para el cine cubano que estamos haciendo hoy? ¿Cómo pudiéramos concluir casi estos 30 minutos? El cine necesita pantallas. Es necesario recuperar las pantallas. Se está haciendo un trabajo, pero yo creo que lo que necesita el circuito comercial de cine son las multisalas, las salas pequeñas. Cuando yo estuve en la Cinemateca, la sala Charlotte, que tenía 80 lunetas, siempre me era costeable, pero la sala Chaplin, que tiene 5.000, no. Claro. Entonces, eso lo necesita el cine cubano. Por otra parte, necesita la posibilidad de tener recursos para hacer películas que tengan un look superior. O sea, que la imagen, el contorno, sea mucho más atractivo dentro de historias que resulten atractivas, que creo que tiene que ampliar el diapasón de las historias. Este país no es solamente la gente que se va o los problemas de la cola. Hay mucho que hablar de las cosas que nos suceden diariamente y yo siento que ese diapasón está restringido. Y el plan temático, el nivel temático, se refiere a algunos puntos nada más. Creo que todo eso se puede ampliar. Yo pienso que la gente joven tiene muchas ganas de hacer, tiene muchas ganas de trabajar y que por sus vías encontrarán estos caminos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido con Gracias nosotros. a ustedes por darme esta oportunidad. De verdad que ha sido muy grato haber estado conversando durante este tiempo, porque además de conocer muchísimo sobre su vida, sobre su obra, también esas valoraciones que nos hace de nuestro cine, de los jóvenes realizadores, de lo que nos falta, de nuestras aspiraciones, creo que también son extremadamente útiles. Gracias una vez más, felicidades por el Premio Nacional de Cine y que pueda cumplir todos esos sueños que tiene tan latente. Vamos a ver. Claro que sí. Un saludo a toda su familia. Gracias. Y nosotros así estamos terminando nuestro programa entrevista. Yo soy Dianic Flores y los invito a que continúen con la programación habitual de Cuba Visión Internacional.